Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Sentido y sensibilidad de Jane Austen. Jane Austen nació en 1775 en Steventon, en Inglaterra, y murió en 1817. Ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura inglesa. Cultivó el gusto por el retrato íntimo y el estudio de la vida doméstica, apoyándose en un estilo depurado y en una indudable perfección técnica. Es autora de 6 novelas: Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, Mansfield Park, Emma, La abadía de Northanger y Persuasión, que también les hemos contado en Un libro, una hora. Sentido y sensibilidad es la primera novela de Jane Austen y se publicó en 1811. Disecciona la sociedad como solo sabe hacerlo ella y tiene unos diálogos magníficos. Es emocionante, sorprendente y a ratos muy divertida. Habla de cómo podemos vivir la vida y percibirla en función de nuestra forma de ser. Y habla también del amor y de la mentira. Vamos allá. La familia Dashwood vivía hacía mucho tiempo en Sussex. La heredad que poseía era de gran extensión y en medio de ella, en el llamado Norland Park, se hallaba la residencia donde habían morado los Dashwood por varias generaciones, gozando del respeto y la consideración de sus vecinos. Así comienza Sentido y sensibilidad, contando que el dueño más reciente de Norland era un solterón que se quedó solo y admitió en su casa a su sobrino, Henry Dashwood, heredero legal, con su mujer y sus hijas, con quienes vivió feliz. Henry, de su primer matrimonio, tenía un hijo y de su actual esposa, 3 niñas. El chico contaba con medios más que suficientes, gracias a la fortuna de su madre, que acrecentó por su matrimonio. Para él, heredar Norland no era importante, pero para sus hermanastras sí, porque su madre no poseía nada y su padre solo unas 7.000 libras. Pero cuando el anciano caballero murió, solo dejó a las 3 jóvenes 1.000 libras a cada una. Encima, Henry Dashwood murió un año después. No había pasado el día de los funerales cuando llegó la señora de John Dashwood sin previo aviso con su hijo y sus criados. Nadie podía discutirle el derecho. La casa era de su marido desde el momento del fallecimiento de su padre, pero la indelicadeza de su conducta era evidente y para una mujer en la situación de la viuda resultó altamente desagradable. Tan agudamente sintió la viuda Dashwood aquella conducta desconsiderada y tanto menosprecio hacia su hija política que se propuso abandonar la casa. Elinor, la hija mayor, le aconseja que reflexione sobre las consecuencias de aquella marcha, y la viuda decide quedarse, evitando una dolorosa ruptura con John. Elinor es extremadamente comprensiva y posee mucho sentido a pesar de tener solo 19 años. Tiene buen corazón, carácter afectuoso y encendidos sentimientos, aunque es capaz de controlarlos, algo que su madre nunca ha sabido hacer. Marianne, la mediana, es sensible e inteligente, pero apasionada en todo, y no tiene medida en sus alegrías ni en sus penas. Es generosa, amable y llena de interés, todo menos prudente. A Elinor no le gustan los excesos de sensibilidad de su hermana, pero la madre los impulsa. Margaret, la tercera hermana, es una muchacha alegre y de buen carácter. La viuda Dashwood permaneció en Nordland unos meses aún. Se sentía impaciente por salir de aquella casa y no menguaban sus afanes en la búsqueda de una morada conveniente en las cercanías de Nordland, ya que apartarse de aquel querido rincón era algo impensable. Pero no conseguiría encontrar una habitación que satisfaciese a la vez sus propias ideas sobre el confort y la comodidad y la prudencia de su hija mayor, cuyo sólido juicio había rechazado varios ofrecimientos que su madre habría aceptado sin vacilar, siempre por demasiado costosos. Solo hay una razón por la que la viuda Dashwood desea que sus hijas continúen en Norland, y es la creciente inclinación mutua entre su hija mayor, Elinor, y el hermano de la señora Dashwood, un muchacho agradable que pasa en la finca casi todo el tiempo. Edward Ferrars es el hijo mayor de un hombre de sólida situación financiera, aunque toda su fortuna depende de la madre de él. Edward Ferrars no es un hombre atractivo y se muestra desconfiado en exceso, pero cuando logra superar su timidez, revela un corazón abierto y afectuoso. Es inteligente y educado, pero no tiene las habilidades ni la ambición que querría su madre. La viuda Dashwood piensa que Elinor y Edward
se casarán pronto. Quizá es algo que me sorprende. Edward es un joven amable y yo le guardo un afecto sincero. Pero no es el tipo de joven que creo conveniente. Parece como si le faltase alguna cosa. Sus ojos carecen de aquella espiritualidad y aquel fuego que anuncian pasión e inteligencia. Su admiración es la de un enamorado, no la de un hombre inteligente. A mí me harían falta las dos cosas. No podría ser feliz con un hombre cuyos gustos e inteligencia no coincidiesen con los míos. Desearía que penetrasen todos mis sentimientos e intereses. Habrían de fascinarnos los mismos libros, la misma música. Pero Elinor no comparte esa opinión. Ella opina que de la inteligencia y la bondad de Edward, nadie que le haya tratado lo suficiente tendrá la más pequeña duda. Y le cuenta que ella ha tenido ocasión de escuchar sus opiniones en materia de literatura o de arte y que Edward posee una inteligencia perfectamente cultivada y que su imaginación es viva y ardiente. Y al darse cuenta de lo apasionadamente que está hablando de él y sabiendo que en Marian y en su madre una simple conjetura se vuelve realidad rápidamente, le explica a su hermana que ella aún no posee ninguna prueba de un verdadero afecto por parte de Edward. Pero la mujer de John no puede soportar la buena relación de su hermano Edward con Elinor y cada vez es más desagradable. Sentido y sensibilidad se inicia con reflexiones sobre la propiedad y concluye con simetría sobre el matrimonio, los dos aspectos que determinan las divisiones territoriales y la continuidad familiar de la sociedad, y a su vez los dos aspectos más característicos de lo que se ha dado en considerar el mundo de Jane Austen. Sabemos que hubo una versión anterior de la novela, titulada Elinor y Mariam, que Austen escribió entre 1795 y 1796 en forma de una serie de cartas que empezó a escribir Sentido y sensibilidad en noviembre de 1797, aunque el grueso de la novela había quedado terminado entonces, y que siguió trabajando en ella durante la década siguiente, hasta que finalmente se publicó tal como la conocemos ahora en 1811. La viuda Dashwood recibe una carta con la oferta de una casita en excelentes condiciones que pertenece a un pariente suyo. Va a verla, a Barton, con sus hijas. Está lejos, pero abandonar las cercanías de Norland ya no es un mal, sino una bendición en comparación con la tortura de ser huéspedes de su nuera. Escribe al señor John Middleton aceptando agradecida su ofrecimiento y se lo hace saber a sus hijas, se lo cuenta a su hijastro y a la arpía de su mujer y comienzan a preparar la mudanza. El día de la despedida es un día de tristeza para todas. Pero cuando el día se acercaba a sus postrimerías, el interés por la belleza de la región donde iban a morar les levantó el ánimo y la visión del valle de Barton, en el instante en que entraban en él, las dejó maravilladas. Era un rincón del mundo acogedor, fértil, boscoso y rico en pastos. Después de seguir el serpentear del camino que lo atraviesa, llegaron a la casa. Todas sus tierras eran un exiguo pero verde jardincillo y una deliciosa puertecita de cerca permitía el acceso a él. La pequeña casa es confortable. Un corredor la atraviesa hasta el jardín. A cada lado de la puerta hay 2 saloncitos y más allá la cocina y la escalera. Tiene 4 dormitorios y 2 desvanes. Su situación es excelente, está rodeada por unas colinas bastante altas. La aldea de Barton ofrece una agradable imagen al ser divisada desde las ventanas. En la mañana del día siguiente reciben la visita del dueño de la casa, Sir John Middleton. Es un hombre de aspecto agradable que ronda los 40. Su aspecto es el de una persona de buen temple y sus maneras cordiales. La llegada de sus parientas parece llenarle de satisfacción. Les invita a comer cada día en Barton Park hasta que tengan la casa en orden. También reciben la visita de Lady Middleton. No parece mayor de 25 años, es bella y esbelta, pero reservada y fría. Cuando las Dashwood devuelven la visita conocen a la madre de Lady Middleton, la señora Jennings, una dama gruesa y entrada en años, pero alegre y de buen temple, muy habladora y de aspecto feliz y más bien vulgar. Y allí conocen también al coronel Brandon. El coronel Brandon, el amigo de Sir John, era grave y reservado. Su aspecto, sin embargo, no resultaba desagradable, a pesar de ser, según opinaba Margaret, un verdadero solterón, porque se encontraba ya en las peligrosas alturas de los 35 años. Aunque su rostro no era atractivo, tenía un aire inteligente y sensible, y vestía con especial distinción.
La glacial insustancialidad de Lady Middleton resulta tan repulsiva que, en comparación, la gravedad del coronel Brandon y la vulgar jovialidad de Sir John y su suegra resultan interesantes. Lady Middleton solo se pone alegre con la entrada bulliciosa después de la cena de 4 pequeños que se agarran a su madre y le tiran de los vestidos. Por la noche, Marianne toca el piano y canta. Es muy aplaudida, aunque solamente el coronel Brandon concede a Marianne la delicadeza de escucharla con interés y en silencio. Marianne, por su parte, experimenta cierto respeto hacia él, viendo cómo los demás incurren en exageradas alabanzas. Marianne era lo suficientemente razonable para admitir que un caballero de 35 años había perdido ya la agudeza de sus sentimientos y el exquisito poder de gozar, pero se sentía dispuesta a hacer al coronel todas las concesiones a su avanzada edad que los sentimientos humanitarios requiriesen. La señora Jennings tiene la única ocupación de procurar que se case todo el mundo, así que poco después anuncia resueltamente que el coronel Brandon está enamorado de Marianne. Marianne no sabe si reírse de su absurdidad o indignarse de su impertinencia. La única preocupación de Marianne y de Elinor es que 15 días después de estar en la nueva casa, Edward Ferrars aún no ha ido a verles. Creen que solo una enfermedad puede haber ocasionado esa tardanza. Las visitas, aparte de los dueños de Barton Park, son escasas. Toda aquella región ofrece agradables paseos. Una mañana, Margaret y Marianne, atraídas por un rayo de sol, salen juntas de paseo. Suben por las colinas hasta que de pronto las nubes se cierran y un fuerte chubasco les cae encima. Echan a correr hacia su casa y Marianne pega un resbalón y se cae. Un joven caballero lo ve y se apresura a socorrer a la muchacha, que se ha lastimado un tobillo. El caballero se ofreció para ayudarla, y percatándose que la modestia de ella negaba lo que la situación hacía necesario, la cogió entre sus brazos sin más dilaciones y la llevó monte abajo. Al llegar a la cerca del jardín, cuya puerta Margaret había dejado abierta, penetró sin vacilar en la casa, en el momento en que Margaret salía a recibirlo, y no soltó a Marianne hasta dejarla bien aposentada en un sillón del saloncito. La madre y la otra hermana se levantan sorprendidas, y mientras los ojos de ambas se dirigen a él con sorpresa y secreta admiración a causa de su elegante porte, el muchacho comienza a relatar lo sucedido. Y todo ello con el encanto de su voz y de sus maneras, sus buenos modales y su agradable franqueza. Le invitan a sentarse y el hombre se presenta. Su apellido es Willoughby y vive en Allenham, no muy lejos. Pide permiso para visitarlas e interesarse por el estado de Marianne y se marcha. Aquella súbita marcha bajo la lluvia parece hacerle aún más interesante. Cuando le cuentan a Sir John lo que ha pasado, les dice que conoce a Willoughby y que es el mejor muchacho y más agradable que puede encontrarse, y que sabe disparar con una puntería formidable, lo que interesa poquísimo a las mujeres. Eso sí, les cuenta que Willoughby no posee tierras propias en aquella región, que solo reside allí como invitado de la anciana señora Smith, de la que es pariente y cuyas propiedades heredará. El defensor de Marianne, como Margaret llamaba a Willoughby, llamó a la casa al día siguiente, no muy avanzada la mañana, para interesarse por su protegida. Fue recibido por la señora Dashwood con algo más que cortesía, con una efusiva amabilidad atribuible a la gratitud y sin duda también a lo que había referido Sir John del muchacho. Todo el transcurso de aquella visita no sirvió más que para revelar a éste la inteligencia, la elegancia, la correspondencia de los afectos y el bienestar doméstico de aquella familia, a la que por un accidente fortuito había conocido. Para quedar convencido del encanto personal de aquellas damas, no necesitó una segunda visita. Marianne, al principio, se muestra un poco recelosa con Willoughby, pero luego se da cuenta de que, aparte de una perfecta educación, aquel joven caballero aúna franqueza y vivacidad, y comparte con él la afición a la música y el baile, lo que le hace tener con él una complicidad que amplían a los libros. Les gustan no solo los mismos títulos, sino los mismos pasajes. El muchacho abunda en todas las opiniones de ella y procura participar de su entusiasmo. Antes de que termine la visita, conversan ya con el tono familiar de viejos conocidos. Willoughby va cada día a la casa para preguntar por el estado de Marianne. Al principio, esa es su única excusa y es muy bien recibido.
Willoughby era un muchacho de inteligente conversación, imaginación viva, espíritu vivaz y abierto y maneras afectuosas. Parecía exactamente formado para cautivar el corazón de Marianne, porque a las cualidades citadas añadía no solo un aspecto magnífico, sino también una inteligencia ardorosa, que era incrementada y exaltada por el fulgor de la de ella, circunstancia que le hacía apto más que cualquier otra persona para merecer el afecto de la muchacha. Para Marianne, estar con Willoughby se va volviendo el placer más exquisito de la vida. Juntos leen, hablan y cantan. Para la madre de Marianne, Willoughby es intachable y Elinor no encuentra nada censurable en él, salvo la tendencia, en la que se parece a Marianne, de decir lo que piensa sin atender a personas o circunstancias. Marianne se da cuenta de que su desesperanza de los 16 años respecto a hallar un hombre que colme sus ideas sobre la perfección masculina era infundada. Willoughby le ofrece todo lo que siempre ha soñado. El interés del coronel Brandon, que había sido sorprendido al vuelo por sus amigos, ahora, cuando ya no se hablaba de él, comenzó a preocupar a Elinor. Elinor contemplaba el desarrollo de aquel asunto con vivo interés. ¿De qué era capaz, se preguntaba, un hombre reservado de 35 años cuando tiene como rival a un despierto muchacho de 25? Y como no era posible desearle éxito, de todo corazón le deseaba indiferencia. Aquel hombre le caía simpático y a pesar de su gravedad y reserva, lo encontraba interesante. Los bailes comienzan en Barton Park y se llevan a cabo excursiones al río tan a menudo como el tiempo lluvioso lo permite. En todas esas partidas toma parte Willoughby. Elinor no se sorprende de aquella mutua inclinación, aunque está a punto de sugerir a Marianne la conveniencia de mostrar algo más de discreción. Pero Marianne aborrece toda simulación y dice que esconder unos sentimientos que no son dignos de censura le parece un esfuerzo innecesario. Willoughby es de la misma opinión. Cuando él está presente, ella parece no tener ojos para nadie más. Todo lo que él hace le resulta acertado, todo lo que dice, correcto. Es la época más feliz de Marianne. Elinor piensa que están prometidos, y más cuando la pequeña Margaret le cuenta que Willoughby tiene un rizo del cabello de Marianne y que vio cómo se lo cortaba. Una tarde, Willoughby lleva a Marianne a visitar su casa en Allenham y recorren todas las habitaciones, como si vieran su futura casa. Sin embargo, Marianne lo explica como si hubiera ido a ver una casa con un amigo, sin darle mayor importancia. Todo cambia una tarde en la que Willoughby está invitado a cenar. Cuando la viuda Dashwood vuelve de Barton Park, ve el coche de Willoughby aguardando ante la casa. Al llegar al corredor, divisaron a Marianne, que salía apresuradamente del saloncito, muy disgustada y llevándose el pañuelo a los ojos. Corrió hacia la escalera, sin reparar en la presencia de ellas. Algo sorprendidas, se dirigieron al saloncito de donde había salido Marianne y allí encontraron a Willoughby. Apoyado contra la chimenea, les daba la espalda. Se volvió al oír pasos y por su semblante adivinaron que estaba profundamente conmovido. Willoughby le dice que la señora Smith ha dispuesto que se vaya a Londres para atender unos asuntos y que ha ido a despedirse. La señora Dashwood le pregunta cuándo volverá y Willoughby se sonroja antes de decir que no piensa volver por ahora. La señora Dashwood y Elinor están asombradas. La señora Dashwood le dice que siempre será bienvenido y Willoughby contesta que su situación es algo delicada y que no quiere permanecer más tiempo entre amigos de cuya amistad y compañía no puede gozar. Se despide apresuradamente y sale del saloncito. Elinor piensa que ha debido reñir con Marianne. En cualquier caso, se compadece profundamente de su hermana. La imagina sumida en sus pesares en lugar de buscar alivio. No vieron a Marianne hasta la hora de comer. Entró en la habitación y sin decir palabras se sentó en su sitio de costumbre. Tenía los ojos enrojecidos y solo con un gran esfuerzo lograba contener las lágrimas. Evitaba las miradas y no le era posible comer ni hablar. Poco después, la madre estrechó en silencio la mano de Marianne, que, conmovida por este gesto afectuoso, rompió a llorar y salió de la estancia. Durante aquella noche todos estuvieron deprimidos y tristes. Para Marianne, las formas son equiparables a la falsedad y decide no participar en la mascarada social. Su habitual desdén por las fórmulas de cortesía se hace evidente a lo largo de toda la novela. Para ella, la sociedad es trivial. Jane Austen pone de manifiesto que la sociedad se sostiene sobre mentiras necesarias. Marianne es alguien que exige que las formas exteriores proyecten o representen con exactitud los sentimientos interiores. Esa exigencia de sinceridad, ese desprecio por la hipocresía, son las características más positivas del movimiento romántico.
La dificultad consiste en que, mientras que cada individuo tiene un mundo interior de sentimientos y pensamientos distintos, solo hay un mundo exterior en el que debemos convivir. 8 días después de la marcha de Willoughby, una mañana Elinor y su hermana convencen a Marianne de que vaya a pasear con ellas. Hasta entonces siempre ha evitado toda compañía en sus paseos, pero aquel día, cuando van caminando, ven de pronto que un hombre a caballo se dirige hacia ellas. Marianne de pronto exclama que es Willoughby, pero se equivoca. Aquel hombre es Edward Ferrars. Todas la reciben con mucha cordialidad, especialmente Marianne, que parece demostrar hacia él más interés que la propia Elinor. Pero Marianne observa que aquel nuevo encuentro de Edward y su hermana muestra los mismos síntomas de inexplicable frialdad que ya le llamaron la atención durante su estancia en Northland. La actitud de Edward es impropia de un enamorado. Se le ve turbado. No dedica a Elinor ninguna prueba especial de afecto. El joven les cuenta que lleva 15 días en Devonshire. Parece deprimido, no haya placer en nada. Evidentemente, se siente desgraciado. La reserva con Elinor parece querer borrar la intimidad de antaño. Edward permanece una semana en la alquería. Después se va. Elinor no quiso aplicar el método utilizado por Marianne en momentos parecidos, quien procuraba acrecentar y prolongar su pena por medio del aislamiento, el silencio y el desánimo. Los medios de Elinor fueron tan diferentes como sus fines, perfectamente adecuados aquellos a estos. En cuanto el joven hubo marchado, Elinor se sentó a su mesa de dibujo. Trabajó durante todo el día más de lo que tenía por costumbre y no evitaba la mención del nombre del muchacho. Así, no solo consigue disminuir su propia pena, sino que ahorra a su madre y hermanas tener que preocuparse de ella y consolarla. Sin separarse de su familia o abandonar la casa en busca de soledad o permanecer durante la noche en vela para meditar, Elinor halla ocasión de pensar en Edward y en su proceder, de manera diferente según sus cambiantes estados anímicos, con ternura, con compasión, aprobación, censura o duda. Pocos días después, los Middleton les presentan a los Palmer, que inmediatamente tienen con las Dashwood mucha confianza e invitan a Marianne y a Elinor a ir con ellos a Cleveland por Navidades. Cuando se van, en su celo incansable en favor de la causa de la vida social, Sir John les presenta a 2 muchachas, parientes de la señora Jennings, las señoritas Steele, Anne y Lucy. Son vulgares e indiscretas, pero Lucy está empeñada en hacerse amiga de Elinor. Lucy era inteligente y discreta, pero sus observaciones resultaban desagradables a Elinor. Carecía de una sólida educación, era ignorante y de pocas letras, y su ausencia de refinamiento intelectual y de conocimientos, aun en los asuntos más comunes, no escapaban a Elinor, a pesar de los esfuerzos de Lucy en ocultarlas. Elinor lo comprendía y la compadecía por no haber logrado cultivar unos dotes que la educación hubiese podido convertir en valores apreciables. Un día, mientras Lucy y Elinor pasean juntas por Barton Park a la alquería, Lucy sorprende a Elinor preguntándole si conoce a la señora Ferrars. Elinor encuentra que ella pregunta bastante improcedente y contesta que no la conoce. Entonces Lucy le dice que puede que llegue un día en el que esté enlazada íntimamente con la señora Ferrars. Elinor le pregunta si es que tiene relaciones con Robert Ferrars, pensando que no le agradaría mucho la perspectiva de una cuñada semejante. Y entonces Lucy le dice que con quien tiene relaciones es con su hermano mayor, Edward. ¿Qué sintió Elinor en aquellos instantes? Sorpresa, que hubiese sido tan penosa como profunda si la duda no la hubiese asaltado. Se volvió hacia Lucy en silencioso asombro, incapaz de adivinar la razón o el objeto de aquella declaración. Y aunque sus ideas y sensaciones se atropellaban en su mente, se mantuvo firme en su incredulidad y no se vio presa ni de una sonrisa nerviosa ni de un desvanecimiento. Lucy le dice que es un secreto y que Edward no se lo había dicho a nadie, y menos a su familia. Y le dice que está segura de que a Edward no le disgustará saber que se lo ha contado a ella, porque la considera como a una hermana. Elinor guarda silencio unos momentos. Su asombro es demasiado grande y luego le pregunta desde cuándo tienen relaciones. Lucy le contesta que desde hace 4 años. Elinor, aunque conmocionada, no da crédito. Hace un esfuerzo de serenidad para contener su creciente malestar. Responde al cabo de unos instantes de reflexión, convencida del amor y la honorabilidad de Edward y de la falsedad de la señorita Steele. ¿Comprometida con Ferrars? Me siento enteramente desconcertada. Pero perdóneme, pues sin duda se trata de algún error de nombre o de persona.
No es posible que hablemos del mismo Ferrars. Y Lucy le confirma que se trata del mismo. Y para demostrárselo, le muestra un retrato de Edward. Y le dice que para ellos es fundamental que la madre de Edward no sepa nada. Le cuenta que ha estado con ella casi 15 días y le pregunta a Elinor si no lo notó triste cuando vino. La entereza de Elinor parece flaquear. Su corazón palpita y apenas puede tenerse en pie, pero lucha tan denodadamente contra la opresión de sus sentimientos que de momento consigue sobreponerse. Afortunadamente han llegado paseando a la alquería. La señorita Steele vuelve a Barton Park y Elinor puede entregarse por entero a su pena, pero no tardan en surgir otras ideas. Se pregunta si Edward la ha engañado intencionadamente. Está segura de que el afecto del muchacho le pertenece. Su madre y sus hermanas se dieron cuenta de las inclinaciones de Edward en Northland. No ha sido una ilusión. Y luego se pregunta si Edward podrá ser feliz con Lucy Steele. Un día, la señora Jennings invita a Elinor y a Marianne a acompañarla a la capital. Elinor, en principio, dice que no, pero Marianne, en cambio, duda. Cree que en la capital será más fácil volver a ver a Willoughby. Elinor, que comprende los sentimientos de su hermana, no insiste en su oposición y propone confiarlo todo a la decisión de su madre. El que Marianne, susceptible e irritable como era y conocedora de las aburridas maneras de la señora Jennings, aceptase soportar todas esas molestias y cerrase los ojos con tal de hallar ocasión de ver a cierta persona, era prueba de su enorme fuerza y de la grandísima importancia que aquel joven tenía para ella. Elinor se sintió conmovida ante semejante constatación. La madre está de acuerdo y se van a primeros de enero. Llegan a Londres a las 3 de la tarde del tercer día de viaje. La casa es elegante y está decorada con gusto. A las muchachas se les asigna una habitación muy confortable. Marianne enseguida se pone a escribir y envía una carta. Da muestras de una inquietud que preocupa a su hermana, y a medida que avanza la tarde, el desasosiego de Marianne va aumentando. Pero pasan los días y Willoughby ni contesta ni va a visitarlas. El que va todos los días es el coronel Brandon, que parece cada vez más interesado en Marianne. En los 3 o 4 días siguientes, Willoughby no fue de visita ni escribió. Las hermanas fueron invitadas a una reunión. No hacía mucho que estaban sentadas cuando he aquí que Elinor descubrió a Willoughby de pie y a poca distancia de ellas, conversando animadamente con una joven extremadamente bella y elegante. Elinor le miró directamente y el joven se inclinó saludando, pero sin dirigirse hacia ellas, por más que había visto a Marianne. Elinor se vuelve hacia Marianne. En aquel instante Marianne repara en la presencia de Willoughby y, resplandeciendo de súbita alegría, está a punto de precipitarse hacia él. Su hermana la detiene. Marianne no entiende por qué no la mira, por qué no viene a hablar con ella. Guardar la compostura está fuera del alcance de Marianne. Permanece sentada en una agonía de impaciencia que se adivina en sus actitudes bruscas, y al fin Willoughby se vuelve y las mira. Marianne pronuncia su nombre con tono de embeleso. Él se acerca y, dirigiéndose antes a Elinor que a Marianne, como si tratase de evitar su mirada y no fijarse en ella, pregunta por la salud de la señora Dashwood y cuánto tiempo llevan en Londres. Elinor no puede articular palabra. Los sentimientos de Marianne estallan. Su rostro se vuelve de un rojo vivo. Dios mío, Willoughby, ¿qué significa todo esto? ¿No has recibido mis cartas? ¿No quieres darme la mano? Él lo hace, pero aquel contacto le resulta penoso. En aquellos momentos, él también lucha por no perder la serenidad. Marianne le pregunta si no recibió sus cartas y le pide explicaciones. El joven solo puede decir que sí, que tuvo el gusto de tener noticia de su llegada por las cartas que fue tan amable de enviarle, y se aparta con una ligera inclinación y va a reunirse con su bella pareja. Marianne, pálida e incapaz de tenerse en pie, se deja caer sobre la silla. Elinor, temiendo que se desmaye, intenta ocultarla de la vista de los demás, mientras le da a oler un frasco de sales, hasta que Marianne recobra el habla. Ve, Eleonor, ve donde él. Ve donde él y oblígale a venir conmigo. Dile que quiero volverlo a ver. Díselo ahora. No puedo descansar, no tendré un momento de reposo hasta que todo quede aclarado. Se trata de una confusión terrible. Ve donde él, no te entretengas. Elinor se niega. Con grandes esfuerzos consigue evitar que su hermana siga al muchacho, pero Marianne continúa quejándose en voz baja y profiriendo gemidos de desesperación. Se van inmediatamente de allí. Por la mañana, Marianne escribe una carta y poco después recibe la respuesta de Willoughby. Sale corriendo con ella. Elinor
abre muy poco después la puerta de la habitación y distingue a Marianne sobre la cama, casi desmayada de emoción, con una carta en la mano y otras 2 o 3 alrededor. Elinor coge la mano de su hermana y se la besa. Marianne aprecia la ternura de Elinor, le entrega todas aquellas cartas, luego se cubre el rostro con un pañuelo y llora amargamente. Elinor lee la carta de Willoughby con indignación. En ella, Willoughby anuncia que está comprometido y que va a casarse. Aunque convencida al comenzar su lectura de que encontraría una confirmación de sus peores temores, no había supuesto que Willoughby fuese capaz de apartarse tanto de toda apariencia de sentimiento honorable y cortés como del decoro que ha de suponerse en un caballero para enviar una carta tan cínicamente cruel, una carta de la cual cada palabra era un insulto y que proclamaba a su autor como un auténtico villano. Entonces le pregunta a Marianne si no estaban comprometidos. Y Marianne le cuenta que nunca hubo compromiso, que nunca le dijo que la quería, que nunca se declaró, que ella lo daba por sentado, como si todo estuviera implícito en su forma de comportarse con ella, que ella se sentía más solemnemente unida a Willoughby que si lo fuera por el más fuerte brazo legal. Elinor le contesta que él no debía sentirlo así, pero Marianne le contesta que él sí que lo sentía así y que sin duda ha sido traicionada, pero no por Willoughby. A cualquier otra persona, excepto tú, mamá y Edward, las creería capaces de traicionarme. Aparte de vosotros 3, no creo que haya otra persona en el mundo, salvo Willoughby, que me parece incapaz de engañarme tan arteramente, pues conozco muy bien su corazón. Marianne está cada vez más agitada. Dice que quiere marcharse a casa. Elinor le dice que por cortesía no pueden hacerlo. Marianne se queda en la cama. En la cena se enteran de que la novia de Willoughby es una mujer muy rica, la señorita Grey. Marianne despierta a la mañana siguiente con la misma sensación de inmenso desconsuelo con que ha cerrado los ojos la noche anterior. Tiene la misma inestabilidad y el mismo ímpetu de sentimientos y de opiniones que la víspera. En cuanto a su deseo de volver a casa, Elinor decide pedir consejo a su madre y tener paciencia hasta que ella dé su opinión. Marianne accede. El coronel Brandon acude a ver a Elinor y le cuenta lo que sabe sobre Willoughby, y es una historia terrible. Le cuenta que se aprovechó de una niña inocente, que la abandonó, que es un hombre dilapidador, disipado, inmoral, aprovechado, lo peor de lo peor. Y Elinor se lo cuenta a Marianne. Pero el efecto sobre Marianne no es como ella se lo imaginaba. No pone en duda la historia del coronel, no defiende a Willoughby, pero su desconsuelo es el mismo, como si fuese más duro aún perder la idea que tenía de Willoughby que perder su corazón. A primeros de febrero, al cabo de 15 días de la carta de Willoughby, Elinor se vio en la penosa obligación de comunicar a Marianne el casamiento de Willoughby. Procuró estar enterada de aquel acontecimiento tan pronto como tuvo lugar la ceremonia, pues quería evitar a todo trance que Marianne se enterase por los periódicos que leía cada mañana con extrema avidez. Marianne recibe la noticia con serenidad, pero al cabo de un rato, incapaz de contenerse, rompe a llorar, y durante el resto del día permanece en un estado digno de lástima. Los Willoughby salen de Londres inmediatamente después de la boda. Por esas fechas, las señoritas Steele llegan para pasar unos días con sus primos y son recibidas por todos con gran cordialidad. Solo Elinor siente cierta congoja al verlas. Marianne accede a salir a la calle poco después, y el primer día que las 2 hermanas salen a pasear, se encuentran con su hermano John y con Fanny, su mujer, que están en Londres desde hace 2 días. John organiza una cena a la que invita a todo el mundo, por supuesto a su cuñado Edward y a su suegra, señora Ferrars, a los Middleton, a la señora Jennings, a Marianne y a Elinor, al coronel Branson y a las señoritas Steele. Pero Edward decide no asistir. El interés de Elinor por conocer a la señora Ferrars quedó satisfecho. Halló en ella todo cuanto podía hacer indeseable un enlace entre las 2 familias. Su orgullo, su vulgaridad y sus terribles prejuicios contra ella le hicieron ver todas las dificultades que hubiesen surgido en caso de un compromiso formal y posterior casamiento con Edward, y no dejó de alegrarse de que un mayor impedimento la hubiese apartado de los sufrimientos que habría de reportarle vivir de la merced de tal dama, depender absolutamente de sus caprichos y de su solicitud. A Lucy no parece importarle, y la sorpresa de la noche se produce cuando aparece Edward. Es un instante verdaderamente embarazoso para todos, y Edward vacila al entrar. Lucy no quiere hacerse notar para mantener el carácter secreto de sus relaciones. El papel de Elinor es más complejo, pero le saluda con un ademán natural y franco. Consigue mantener un aire impasible.
Esa actitud anima a Edward, pero su corazón no es tan frío como el de Lucy ni su ánimo tan sereno como el de Elinor. Marianne no sabe nada, así que provoca una situación incómoda al saludar con alegría a Edward y decirle que su presencia les compensará de muchos malos ratos. De aquella reunión surge un hecho inesperado, y es que las señoritas Steele son invitadas a alojarse en casa de John y de Fanny, que se lleva de maravilla con Lucy. Elinor piensa que aquello acelerará el matrimonio de Edward y Lucy, así que decide contarle todo a su hermana. La idea de las relaciones secretas se concebía socialmente como una travesura, un juego. No obstante, Jane Austen nos hace tomar conciencia de un tipo de secretismo mucho más importante, aquello que no se puede exteriorizar en el rostro o expresar con la voz. Se trata de los secretos que se ocultan a ojos de todos, que luchan por salir a la luz y enfrentarse a las limitaciones o represiones. Tales formas de ocultación pueden resultar admirables o ladinas, o sencillamente aquello que las circunstancias permiten, pero sean como sean, aparecen de manera recurrente. El secretismo es, con frecuencia, una obligación penosa impuesta por las normas de una sociedad rígida, pero también puede convertirse en una estrategia para oponerse a estas o sortearlas. El papel de Elinor era arduo. Tenía que destruir en su hermana la ilusión que era su mayor consuelo, y tenía que transmitirle una idea de Edward que desvanecería el buen concepto que Marianne guardaba de él, y con todo ello, por otra parte, se avivaría de nuevo el rescoldo, la pena de Marianne, hallando un parecido en la situación de las dos hermanas que sin duda la imaginación de aquella agrandaría. Marianne, efectivamente, escucha horrorizada y no cesa de proferir exclamaciones. Elinor le transmite su serenidad de espíritu y defiende a Edward de cualquier imputación, excepto la de imprudencia. Marianne no quiere escuchar razón alguna. Para ella, Edward es un segundo Willoughby, pero de pronto Marianne pregunta a su hermana desde cuándo lo sabe, y Elinor le dice que desde hace 4 meses. El rostro de Marianne expresa la sorpresa que sus labios no pueden pronunciar. ¿4 meses? ¿Lo sabías desde hace 4 meses? Mientras me auxiliabas en mis penas, tú llevabas las tuyas en tu corazón. Y yo te reprochaba ser feliz. 4 meses. Y tan tranquila, tan cariñosa con todos. ¿Cómo has podido soportarlo? 4 meses y aún le quieres. Sí, pero es que no solo lo quería él. Y como la tranquilidad de los demás significaba algo para mí, me sentía contenta de ahorrarles el sufrimiento de verme padecer. Hoy puedo hablar de ello con serenidad. Después de todo, Marianne, lo que resulta atractivo en la idea de un solo amor constante, todo aquello que se puede decir e imaginar de una felicidad enlazada con una sola persona, es un sueño que no encaja en la realidad. Edward se casará con Lucy. Se casará con una mujer superior al nivel medio de su sexo, por inteligencia y belleza, y el tiempo y la costumbre le harán olvidar que estuvo enamorado de una mujer a quien consideraba superior a su esposa. Marianne le pide perdón por haber sido cruel con ella y le agradece sus cuidados y su cariño, y ambas se abrazan. Marianne promete no hablar con nadie del asunto, no mostrar enojo con Lucy y tratar a Edward con la misma cordialidad de antes, y cumple su promesa. Pero todo salta por los aires cuando se descubre la relación entre Lucy y Edward. Fanny monta en cólera por sentirse engañada por Lucy y haberla alojado en su casa, y la señora Ferrars reacciona desheredando a Edward y dándole todo a su hijo pequeño, Robert. Edward se queda prácticamente en la calle y solo recibe la ayuda sorprendente del coronel Branson, que le ofrece una pequeña parroquia que le dará para vivir de forma austera cuando se ordene. Y Edward acepta. Las señoritas Dashwood permanecieron más de 2 meses en Londres, y la impaciencia de Marianne para volver a su casa iba creciendo de día en día. Añoraba el aire, la libertad, el reposo del campo, y estaba convencida de que si algún lugar podía traerle consuelo era Barton. Elinor no sentía tanta impaciencia en marcharse de Londres, y menos se inclinaba a emprender inmediatamente el viaje cuanto más pensaba en las dificultades de una jornada tan larga, a la cual Marianne no concedía importancia. Deciden no viajar de una vez hasta Barton y aceptar la invitación de los Palmer para pasar unos días en Cleveland, que está a medio camino. Un día de principios de abril y por la mañana muy temprano se van. Cleveland es una moderna y espaciosa casa edificada en una verde ladera. No tiene parque, pero las tierras que la rodean son encantadoras.
Marianne entra en aquella casa con el ánimo henchido de emoción al considerar que solo 80 millas la separan de Barton. Pero al cuarto día de estar allí, Marianne empieza a encontrarse mal. Aunque al principio intenta disimular, los síntomas se van acentuando. Tiene fiebre, los miembros doloridos y la garganta irritada. A la mañana siguiente no se puede levantar de la cama. Acude el señor Harris, farmacéutico de los Palmer, que habla de un proceso infeccioso, lo que hace que la señora Palmer y su hijo recién nacido salgan de la casa inmediatamente. Pasan los días y no empeora, pero tampoco mejora. Elinor no se separa de su cama. La noche del tercer día, Marianne empieza a delirar. Elinor se teme lo peor. Tiene que dar aviso a su madre. Habla con el coronel Branson, que accede a ir a por ella. Y en aquella pesadumbre permaneció hasta la tarde, sin apartarse un momento del lecho de la enferma, su imaginación vagando por las más tristes visiones, siempre considerando la pena de las personas más allegadas. Su espíritu sentíase oprimido, especialmente por las palabras de la señora Jennings, que no supo contenerse, y le dijo que a su juicio cabía atribuir la gravedad de aquella dolencia a las semanas de abandono y tristeza que Marianne había vivido después de su desengaño amoroso. Elinor comprendía que era una idea razonable y por ello se sentía doblemente acongojada. Pero hacia la tarde empieza a notar una mejoría en el pulso de la enferma. La esperanza se adueña de Elinor y en el ansia de ver triunfar sus ilusiones se inclina sobre su hermana para constatar su evolución favorable. La enferma respira mejor. La mejoría se nota en el tacto de la piel. Sus labios parecen revelar un manifiesto alivio. Marianne llega a fijar los ojos en ella con un mirar apagado, pero donde brilla ya la razón. El señor Harris confirma y aún aumenta sus esperanzas. Lágrimas de consuelo, esperanza e indecible alegría brotan de sus ojos. El boticario la declara poco después fuera de peligro. Se va acercando el momento de la llegada del coronel Brandon y su madre, pero antes de lo previsto oye acercarse un carruaje tirado por 4 caballos. Nunca le ha resultado a Elinor tan difícil mantener la serenidad. Se precipita escaleras abajo. El primer rumor que oyó en el vestíbulo le anunció que habían llegado ya. Se dirigió al saloncito, entró en él y se encontró con Willoughby. Elinor, retrocediendo horrorizada, quiso seguir el primer impulso de su corazón, que era el de abandonar la estancia, y su mano había sido ya el pomo de la puerta cuando desistió al verle avanzar resueltamente, diciéndole con tono más imperativo que suplicante: «Señorita Dashwood, le ruego me escuche». Elinor replica con firmeza que no puede permanecer allí, pero Willoughby le pide que se siente. Elinor vacila. La posibilidad de que llegue el coronel Brandon y los encuentre allí la angustia, pero está en juego tanto su honor como su curiosidad. Willoughby se sienta delante de ella y lo primero que pregunta es si Marianne está fuera de peligro. Y cuando Elinor le dice que sí, se levanta y le pregunta si le tiene por canalla o por loco. Elinor le pregunta qué significa todo esto. «Significa», respondió él, «que me propongo que usted me odie un poco menos de lo que ya me odia. Pienso ofrecerle una explicación, una interpretación de hechos pasados, para abrirle todo mi corazón y para que usted se convenza de que, si bien he sido siempre un cabezota, nunca he sido un truán. En definitiva, me propongo obtener el perdón de su hermana Marianne». Y entonces empieza una explicación pormenorizada de todo lo que ha sucedido, que si efectivamente no le deja bien, por lo menos le hace menos culpable y, sobre todo, demuestra que su corazón alberga menos maldad de lo que parecía. Willoughby le pide a Elinor que se lo cuente todo a Marianne cuando esté repuesta. «Permítame imaginar que un conocimiento más preciso de mi corazón, de mis sentimientos presentes, le proporcionará un olvido más amable, más digno. Háblele de mi miseria y mi penitencia. Dígale que nunca mi corazón le fue infiel y añada que en este instante la quiero más que nunca». Elinor no contesta. Tiene sus pensamientos absortos en los terribles daños que una independencia excesiva y las consiguientes costumbres de pereza, disipación y lujuria han ocasionado en el corazón de un hombre de temperamento tierno y afectuoso. La vanidad le ha llevado a buscar su propio triunfo a expensas de otras personas y lo ha enredado en las mallas de un amor sincero que la extravagancia o la necesidad sacrificó sin compasión. El enlace por el que dejó en la mayor aflicción a Marianne probablemente se convertirá en su más terrible desventura. Willoughby saca a Elinor de tales pensamientos para despedirse. Le alarga la mano y Elinor no puede negarle la suya.
Willoughby la estrecha con efusión. Cuando volvió al lado de Marianne, ajena a lo ocurrido, se encontró con que acababa de despertarse, más repuesta por aquel sueño prolongado de lo que hubiese esperado. El corazón de Elinor sentíase colmado. El pasado, el presente y el futuro, la visita de Willoughby, la salvación de Marianne, la espera de la madre, la precipitaban en una agitación de espíritu que la situaba más allá de cualquier fatiga y le infundía el temor de traicionarse ante su hermana. La viuda Dashwood llega aterrorizada por tener la convicción de que ya ha ocurrido la tragedia irreparable, pero Elinor, al instante, le anuncia la buena noticia. Marianne va mejorando día a día. La madre de Elinor le confiesa a su hija que por el camino el coronel Brandon le ha abierto su corazón y le ha dicho que ama a Marianne y que desearía casarse con ella y que viviera en su casa de Delaford. Elinor no puede contestar nada. La amorosa tensión entre las dos hermanas, el constante debate sobre cómo ser, que eclosiona al justaponer sus figuras en cualquier circunstancia, representa el verdadero tema de sentido y sensibilidad. Las hermanas difieren en su actitud hacia la estabilidad y la energía. También discrepan, de un modo más sutil, en los factores que determinan el comportamiento. Pero no estamos frente a un dualismo simple. No son tan solo figuras que encierran pasión y razón, impulsividad y contención, sentimiento y forma, poesía y prosa. Sin embargo, es cierto que proyectan una división básica o una escisión en la sociedad tal como Jane Austen la conoció, y tal vez como la conocemos hoy en día. La mejoría de Marianne hace que se planteen volver a Barton, a su casa, y así lo hacen. Marianne permanece 2 o 3 días en casa antes de que el tiempo sea lo bastante bueno como para permitir un paseo a una convaleciente como ella. Pero al fin aparece una mañana serena y luminosa y las dos hermanas salen juntas. De pronto, al llegar a un determinado lugar, Marianne dice que allí fue donde se cayó y donde vio por primera vez a Willoughby. He cambiado un poco de sentir por lo que a él se refiere. Y no pienso ocuparme ahora de lo que fueron mis sentimientos, sino de lo que son en la actualidad. En este momento, si pudiese quedar satisfecha en un punto, si pudiese pensar que no hubo falsedad conmigo, que él no se propuso engañarme, pero más que nada, si pudiese estar segura de que no fue tan malvado como a veces le imagino. No solo es horrible sospechar en una persona que ha sido para mí lo que él fue, tales designios, sino pensar lo que me descubre de mí misma. Entonces, Elinor ve la oportunidad de contarle la visita de Willoughby, y más cuando Marianne empieza a echarse en cara su falta de entereza. Dice que su enfermedad fue enteramente provocada por sí misma y que si hubiese muerto habría sido una autodestrucción. Se acusa de ser egoísta y de haber tratado mal a todo el mundo, y en la estela de esas reflexiones, Elinor encuentra la forma de contarle la verdad. Compuso su relato tal como confiaba. Con tacto, preparó con destreza a su oyente. Refirió con sencillez y honestidad los principales puntos en que Willoughby fundaba su defensa. Hizo justicia a su arrepentimiento y procuró suavizar su situación actual. Marianne no respondió una palabra, temblaba. Fijos los ojos en el suelo, sus labios se volvieron más pálidos aún de lo que los dejara su dolencia. Escuchaba cada sílaba con palpitante avidez. Su mano, sin saber cómo, apretaba la mano de su hermana y resbalaban lágrimas por su rostro. Cuando vuelven a casa, Marianne, con un beso de gratitud y entre lágrimas, le pide que se lo cuente a su madre y luego sube la escalera. Elinor no se atreve a interrumpir una soledad tan razonable como la que ahora necesita Marianne y le cuenta todo a su madre. Margaret no tarda en llegar y así la familia se reúne de nuevo en aquella casita. Elinor está intranquila por tener noticias de Edward, no sabe nada de él desde que salió de Londres, nada de sus proyectos ni dónde vive. Pero uno de los sirvientes le cuenta un día que se ha casado, que ha visto a Lucy y al señor Ferrars en una silla de posta, que venían de Londres y que le dijeron que pronto irían a visitarlas. Elinor no lo puede entender. Que Edward se hubiese casado tan pronto antes de ser ordenado y, por lo tanto, antes de tener la pensión de la parroquia, era algo que de buen principio la había sorprendido un tanto. Pero no tardó en percatarse de que Lucy, siempre providente en su prisa por asegurarse la boda, había pasado por encima de todo, con tal de evitar todo aplazamiento. Apenas sí ha tenido tiempo de pensar en ello cuando ve la silueta de un jinete desde la ventana que se para ante la puerta. Un caballero baja del caballo. Es alguien que recuerda a Edward. Elinor aguza la mirada. Es Edward. Se aparta de la ventana y se deja caer en un sillón. Su aire, al entrar en la estancia, es poco cordial. Está pálido,
parece presa de la agitación y como temeroso de que la acogida no sea amable. Y allí, entre confusiones y palabras que intentan ser cordiales, Edward les dice que quien se ha casado con Lucy ha sido su hermano Robert. Elinor no puede más, abandona la estancia y cuando está sola, estalla en un torrente de lágrimas de alegría. Edward, sin decir nada más, se marcha, dejando a todos sorprendidos y perplejos por aquel cambio tan maravilloso y repentino. Su viaje a Barton tuvo un motivo muy concreto. Había ido simplemente para pedir en matrimonio a Elinor. Y teniendo en cuenta que no era un inexperto en la materia, resultaba curioso que se hubiera sentido tan turbado y necesitara que le animasen y le reconfortasen. Su corazón se abre a Elinor, reconoce todos sus errores y debilidades. La señora Dashwood, demasiado feliz para tener sosiego, no sabe cómo querer bastante a Edward ni elogiar bastante a Elinor. Marianne solo puede expresar su felicidad con lágrimas. Y en cuanto a Elinor, parece envuelta en un profundo reposo. Se siente embargada y transformada por su propia felicidad, dispuesta, como todo espíritu humano, a familiarizarse fácilmente con los cambios favorables. Edward decide pasar en la alquería una semana para gozar de la compañía de Elinor y para formular todo aquel mundo de ideas que le sugiere en aquellos momentos el pasado, el presente y el porvenir. Una sola cuestión quedaba, empero, sin resolver aún, un trascendental obstáculo. Edward y Elinor se sentían atraídos por un amor mutuo. El enlace era bien visto por sus allegados y el profundo conocimiento que cada uno de ellos tenía del otro sentaba las bases de una segura felicidad. Pero, sin embargo, les faltaban recursos para vivir. Edward contaba con 2.000 libras más la renta de la parroquia de Delaford y Elinor con 1.000. Eso era todo cuanto poseían en el mundo. Edward no pierde la esperanza de un cambio favorable en su madre, pero Elinor no comparte esas ilusiones. Al cabo de 4 días desde la llegada de Edward, se presenta nuevamente el coronel Brandon. No sabe nada de lo sucedido. La señora Dashwood le pone al corriente. Tras la previsible resistencia de la señora Ferrars, Edward es admitido de nuevo en su presencia y reconocido nuevamente como hijo. Edward no se siente seguro hasta haber revelado su compromiso con Elinor. Al principio, la señora Ferrars intenta disuadirle, pero termina cediendo. Con la seguridad de unos ingresos suficientes a sus necesidades, a Edward y Elinor no les queda sino aguardar que cuanto antes Edward se haga cargo de la parroquia y la casa esté en condiciones. La boda tiene lugar en la iglesia de Barton, a principios de otoño. Marianne Dashwood había nacido para un destino excepcional. Había nacido para descubrir la falsedad de sus propias convicciones y para contradecir con sus actos sus máximas preferidas. Tuvo que dominar unos sentimientos nacidos en su alma y con un afecto no muy distinto de una simple amistad y una profunda consideración, conceder su mano voluntariamente a otro hombre que 2 años atrás era considerado demasiado viejo y para quien, a fin de proteger su salud, solo se pensaba en un chaleco de franela. En lugar de dejarse arrastrar por una irresistible pasión, como ha hecho hasta entonces, se encuentra a los 19 años sometida a una nueva relación sentimental, cargada de nuevos deberes, viviendo en una nueva casa como esposa, señora de una familia y de un pueblo. Pero Marianne no puede querer a medias, y con el tiempo dispensa tanta devoción a su marido como antaño a Willoughby. Las comunicaciones entre Barton y Delaford fueron continuas, todo lo continuas que requería un profundo afecto. Y una de las evidentes virtudes de la felicidad de Elinor y Marianne era, y no precisamente de las menos importantes, que aunque hermanas y habitando la una a poca distancia de la otra, vivieron en un perfecto acuerdo entre ambas, sin que esto molestase a los maridos. Y así les hemos contado Sentido y sensibilidad de Jane Austen. Hemos seguido la edición conmemorativa del bicentenario de Penguin Clásicos, con traducción de Ana María Rodríguez e introducción de Tony Tanner, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Jara Luna
y Laura Martínez, y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 5 de la mañana. Cadena Ser. La radio.